Poder adquisitivo de la gente. Estos y otros temas analizados por el doctor Antonio Siriaco Cruz en Economía al Desnudo. Doctor Antonio Siriaco Cruz, próximo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuidado si se equivocan. Bueno, doctor, le dejo todo el tiempo para que usted haga su exposición. Nos quedan apenas 17 minutos. Sí, pues el tema quizás es, doctor, si no me equivoco, es las informaciones que dio hoy el gobernador del Banco Central sobre la marcha de la economía en República Dominicana. Yo creo que ese es un tema nodal, ¿verdad? Buenas tardes. No nos escucho. No nos escucha, ¿cómo va a ser? Pues si él está ahí. Tenemos al doctor Antonio Siriaco Cruz. Bueno. ¿Está ahí? Sí, sí. Está ahí, está apagado. Ah, es que tiene apagado el micrófono, caramba. No, lo tiene apagado. Bueno. Si él no está oyendo a nosotros, que prenda el micrófono. Prenda el micrófono, doctor, porque es a través de la magia de la tecnología que nos vamos a comunicar y vamos a hablar de economía. Georgie, nosotros llegamos ahora se escucha, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Escúchenme que tenía el micrófono Recording in progress. muteado, ¿verdad? Sí. Esa nueva expresión que se incorpora al castellano. Dele, doctor, que tenemos ya, tenemos poco tiempo. El tema, obviamente, de esta tarde fue las declaraciones, ya el informe que presentó el gobernador del Banco Central sobre el comportamiento de la economía. Claro. Y todo parece indicar que la economía se sigue recuperando en términos de una mayor actividad económica, un mayor ritmo de actividad económica. Eso es importante. Una economía, según el Banco Central, que tuvo un crecimiento en el primer semestre de este año de alrededor del 13.3%. Y además con sectores como el sector construcción, que ha venido liderando todo este crecimiento, remesas que siguen incrementándose, reservas netas y brutas que también siguen incrementándose. Y un dato importante es que se está viendo ya cierta recuperación del turismo como un sector importante. Y todo eso, obviamente, que es una buena noticia. El sector turismo tuvo un crecimiento durante este junio, de alrededor del 2.9%. Yo creo que eso es una buena noticia. Sin embargo, todavía hay que decir que el tema del empleo es un tema pendiente y debe ser también un tema A1 para los próximos meses, porque es obvio que el empleo es una variable importante en el tema y en la ecuación del crecimiento. Hay dos variables que la gente lo siente, Yoli y Rudy, que es el tema del empleo y el tema del salario. Sí. Es obvio que con el incremento en los salarios mínimos, al margen de cómo va a quedar todo este proceso de reclasificación, y que quizás cuando uno, en términos netos, con el paso del tiempo, quizás hay trabajadores que no se van a ver beneficiados con el porcentaje que se ha hablado. Sin embargo, yo creo que es algo no de aplaudir, sino de uno reconocer que en un contexto de una situación que aún todavía no se ha salido de esta pandemia, pero que se haga una mejoría salarial, por lo menos el salario mínimo. Sin embargo, hay que seguir incrementando el gasto de capital. Yo creo que eso es un elemento importante en los próximos meses para que el empleo se pueda multiplicar. El sector privado creo que ha hecho un esfuerzo importante. Ahora le toca al sector público en términos de gastar más, pero no gastar más vamos a decir, en gastos que no aumentan la capacidad productiva, sino en el tipo de gasto. Un gasto de inversión, ¿no? Gasto de inversión, que es lo que te aumenta la capacidad productiva, que te genera un empleo con mayor productividad y mayor eficiencia. Y evidentemente yo creo que eso
tienes efectos multiplicadores con el resto de la economía, con el sector privado. Y eso hay que agilizarlo. Ya se está saliendo, vamos a decir, estamos poco a poco avanzando. Hay un tema sanitario que también parece que se está controlando, la tasa de contagio ha cedido, y eso es una buena noticia en sentido general porque ha permitido que la economía dominicana pueda reaperturarse de manera, vamos a decir, más plena. De manera que yo creo que las cosas van en ese sentido por buen camino, pero hay que seguir eh, preocupándose, profundizando para crear más empleo, porque el empleo, repito, es una variable fundamental conjuntamente con el salario para que la gente sienta verdaderamente que sus bolsillos se están recuperando, porque muchas veces el panorama macroeconómico, que obviamente es importante, pero que el hombre de abajo, el de a pie, como dice Rudy, siente que el crecimiento le llega cuando verdaderamente tiene empleo y cuando verdaderamente sus salarios mejoran. Doctor, Sí. en otro orden, la oposición enarbola la bandera de la crítica al endeudamiento. Ciertamente es preocupante. Seguimos una tendencia a seguir tomando préstamos, pero ¿hay alguna otra opción para enfrentar la crisis económica producto de la pandemia? Yo siempre he planteado lo siguiente. El endeudamiento hay que verlo a lo largo del ciclo de la economía. En los ciclos de bonanzas, nosotros, la lógica era disminuir el ritmo de endeudamiento. Y no No lo se hizo. hicimos, no lo hicimos. Eso hay que decirlo. Esa es la realidad. Vienen los momentos de recesión, de caída de la economía, entonces hay que endeudarse. Y yo creo, desde mi punto de vista, que dentro de las opciones que hay de aumentar impuestos en esta coyuntura o de endeudarse, para mí, yo creo que la opción es el endeudamiento moderado. Eso es lo que yo considero. Claro, no estoy diciendo que el endeudamiento, sino una moderación. En la medida que la economía se va recuperando, en esa medida entonces se va cediendo con el tema de el endeudamiento. El mismo gobernador del Banco Central dio una declaración, incluso el director de impuestos internos, que han venido mejorando las recaudaciones. Yo pienso, en ese sentido, que llegará un momento, ya cuando el tejido social y el tejido empresarial esté lo suficientemente recuperado, entonces se hable de una reforma fiscal. Llegará el momento, obviamente, que hay que hacerlo. Y si el gobierno lo hace en una coyuntura quizás donde todavía no es el tiempo, no hay el timing, pero que haga una reforma de baja intensidad. Porque no es verdad que la economía dominicana está en capacidad de hacer una reforma donde el gobierno, una reforma fiscal, de la profundidad que le añada alrededor de 3 puntos o 3.5 del PIB, ¿verdad? A la presión tributaria. Estamos hablando de más de 300.000 millones de pesos. Yo creo que si el gobierno en esta coyuntura decide buscar hasta 150.000 millones de pesos adicionales, eso es incluso un esfuerzo importante. Eso significa incrementos impositivos. Eso implica que hay sectores que se van a ver también perjudicados. Entonces, yo lo que creo es que la lógica y la estrategia es seguir con un endeudamiento moderado, moderado, hasta que la economía se recupere y entonces se llame a una gran reforma fiscal. ¿Y a qué se Y una llama, reforma a qué se llama moderado en una economía como la dominicana? moderado es que si tú pensabas hacer una reforma que te añada 350.000 millones de pesos, entonces tú la haces de tal manera que eh, te añada 100.000 millones. Y punto. O sea, estamos hablando de que tú le añadas 1.5 puntos porcentuales a la presión tributaria y le pase de un 14 a un 15 o a un 15.5, pero no de un 14 a un 17.
porque eso es una reforma bastante profunda. Claro. En esta coyuntura, ¿eh? En esta coyuntura. Claro. Después, bueno, pero, porque al final la economía es economía política. Y la política también tiene mucho que ver. Yo digo política porque hay que ver el contexto. O sea, tú puedes hacer el mejor diseño de una política fiscal, el mejor diseño, pero si la aplica en un contexto que verdaderamente no hay condiciones, entonces las consecuencias serán peores. Claro, un contexto político y social que es lo que conforma todo que son. Claro. ¿Me oyes? Sí, te escucho. ¿Qué es lo que compone todas las patas de un Estado? Y de la mesa que se llama el Estado. Claro. Hay un componente económico, hay un componente político, hay un componente social. Claro. Entonces tú tienes que ver esa trípode que esté bastante asentada. Equilibrada. Exactamente, porque geométricamente 3 puntos determinan un plano. Así es. No son 2, ni 1, son 3 que le dan estabilidad a eso que se llama obviamente Estado. Y hay que verlo así. Así es. Bueno, doctor, caramba, terminó el tiempo, le agradecemos mucho, sabemos el esfuerzo que tuvo que hacer para poder estar con nosotros hoy, lo apreciamos y lo valoramos, como usted sabe que se le aprecia con mucho cariño. Eso es recíproco. Así que nos encontramos la próxima semana. Así es. Gracias, Siriaco. Antonio Siriaco Cruz, próximo decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en el rumbo de la tarde. ¿Cómo que próximo decano? Decano, lo que pasa es que ya lo posesionen. Bueno, amigos, gracias por habernos acompañado. Nuestra invitación para encontrarnos mañana a las 5 de la tarde. Mantenga la sintonía. A continuación, no se diga más. Rumbo.